Yo diría que el objetivo más cercano en el tiempo y el espacio, que lo podemos más o menos entrever, es lograr que la totalidad del planeta les pertenezca y, como bien dicen sus propios rabinos en el Talmud y en la Torá, que todos los pueblos del mundo sirvan al pueblo hebreo por una sencilla razón. No es porque sean mejores o peores que nosotros, no es porque sean más lindos, más altos o menos altos que cualquiera de nosotros, sino porque Dios los ha elegido. Hoy vamos a explorar el explosivo análisis de Adrián Salvucci. Vamos a hablar de cómo el sionismo, más allá de ser una simple ideología, despliega una agenda global que amenazaría la estabilidad de naciones enteras, desde Medio Oriente hasta Hispanoamérica. Vamos a ver cómo, según Salvucci, el poder financiero y las estrategias de manipulación han convertido a Argentina en un blanco geopolítico, igual que a Palestina. ¿Es realmente entonces el sionismo una amenaza a la paz y a la soberanía mundial? ¿Cuál es el verdadero propósito detrás del control financiero y político global? Yo te pido que nos acompañes en este breve viaje para desvelar los secretos pues, que siguen redefiniendo el mapa del poder y entender las fuerzas ocultas que están allí, que mueven los hilos del mundo. Así que empezamos. Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición del Mercurio Ahora Nunca. Bueno, muy contentos de volvernos a encontrar. Y ahora, bueno, con esta entrevista con don Adrián Salvucci, que, bueno, como saben, es amigo del canal. Don Adrián, como saben, es un analista político, escritor, conferencista y, bueno, un extraordinario experto en geopolítica y en economía. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero me interesa que los que no lo conozcan sepan exactamente quién es. Ha trabajado en planificación estratégica y ha sido crítico vocal de la globalización, de las élites financieras internacionales y sobre todo el rol de este rol supranacional, ¿no? De Naciones Unidas, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Y bueno, todos hemos, o muchos de nosotros hemos disfrutado de varios de sus libros. Para mí, el preferido, por supuesto, El Cerebro del Mundo, libros que hablan pues de cómo el nuevo orden mundial, la manipulación de los medios de comunicación y las influencias de los poderes globales en la en la élite política, pues local y mundial, hacen estragos, ¿no? También hay un libro extraordinario de él, que es El colapso del nuevo orden mundial, entre otros, y don Adrián ahora, bueno, nos va a traer, o nos trae ya, pues un libro que yo estoy empezando a leer, me parece muy interesante, que se llama Palestina y Argentina. Lo hemos traído porque queremos hablar de ese tema y de otros y bueno, aprovechar pues de su enfoque crítico, ¿no? Ante el sionismo, ante el poder financiero y ante la influencia pues desproporcionada que tienen los asuntos mundiales. Don Adrián, quiero enviarle un fuerte abrazo de acá y le ruego un saludo a los suscriptores. Pero muchísimas gracias, gracias por esta invitación. Un gran saludo para ti y para todos los suscriptores y la audiencia que te va siguiendo. Y sí, por supuesto, estoy a tu total disposición. Yo lo que vengo trabajando lo ampliaría un poquito nada más desde hace 40 años. Es en lo que yo llamo la privatización del poder. El poder paulatinamente en todo el planeta ha quedado, especialmente en Occidente, ha quedado crecientemente privatizado, de forma tal que hoy casi podríamos decir que hay un gobierno mundial, pero es un gobierno mundial que la gente no lo identifica inmediatamente como tal, porque es un gobierno mundial eminentemente privado, aunque mantiene sus actores que son manejados como títeres desde arriba, desde la arriba que está crecientemente en manos privadas. Claro, y ahí por supuesto juega un papel, digamos, vital las corporaciones, los grandes supermillonarios, el sionismo, Inglaterra y bueno, la oligarquía financiera global de la que vamos a hablar hoy. Eh, Mi estimado don Adrián, bueno, me gustaría arrancar un poco por el tema de su libro. Yo recientemente le hice una entrevista a Dani Alonso, hablamos mucho bueno, sí, le llamamos los Jotas para evitar la censura, los judíos y del poder que tienen, no del pueblo, sino de las élites pues, sionistas y judías, sobre todo su influencia en los sistemas bancarios, en los sistemas, digamos, financieros globales, que bueno, como sabemos, todo está basado en la usura. Y bueno, tuvo mucho revuelo ese contenido, me gustaría invitarlo porque sé que quizás nos complementa o nos da pues alguna crítica o algún dato extra, sobre todo ahora con este libro que ha sacado, que por cierto amigos, lo voy a colocar un link ahí abajo para que ustedes vayan y puedan descargar este libro que se llama Palestina y Argentina, un libro extraordinario.
de don Adrián Salvucci y puedan leerlo. Yo creo que es vital hacerlo. Don Adrián, usted sabe que me interesa su opinión un poco en base a este libro. Usted hace una especie aquí de, saca varias conclusiones, ¿no? Y hace un análisis sobre el sionismo y su impacto, pues, no solamente en Palestina, sino también en Argentina y en Hispanoamérica, en la política global. Y una de las cosas que usted comenta, de alguna manera, es cómo, y hace una combinación geopolítica, histórica y política contemporánea sobre este movimiento. Pero a mí me gustaría que usted nos ayudara a distinguir qué significa esto, qué es realmente el sionismo y qué realmente es el pueblo judío. Hay muchos del pueblo judío que no tienen ni idea de lo que es eso y está dedicado a trabajar y a funcionar como todos los demás pueblos, pero sí nos gustaría que nos ayudara a hacer la distinción entre el sionismo y el pueblo judío. Mira, sí, esa creo que es un buen punto de inicio porque en definitiva en este libro que yo lo he titulado Palestina y Argentina, dos blancos de guerra sionista, y lo hago porque el fundador, el mentor, el fundador del sionismo, el abogado vienés Theodor Herzl, cuando tuvo que escribir su libro a fines del siglo XIX, en 1896, respecto de dónde reunir a todos los judíos que estaban dispersos, especialmente en Europa Oriental, en Europa y en otras partes del mundo, dijo, bueno, lo ideal sería hacerlo en Palestina, pero sabía que en 1896 era muy improbable que pudiera lograr su propósito, aunque hizo grandes esfuerzos para hacerlo. Dijo, bueno, y si no puede ser en Palestina, que sea en Argentina. Y lo dejó así. Es más, hay un capítulo de ese libro fundacional del sionismo de Teodoro Herzl que se llama, como una pregunta, ¿Palestina o Argentina? Esto a mí siempre me ha preocupado porque Argentina tiene una de las poblaciones hebreas más grandes del planeta y por eso me pareció oportuno ya sintetizar todo esto en este libro, porque creo que ahora sí, Argentina está en la mira, por así decirlo, del sionismo, que todos sabemos lo que está ocurriendo en Palestina en estos momentos, lo que significa estar en la mira del sionismo. Ahora, yo igual parto de la siguiente base para que no haya injusticias, porque lo último que cualquiera de nosotros quiere ver es que nuevamente paguen justos por pecadores, como ocurrió con el pueblo hebreo en los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces yo digo, hay que distinguir entre cuatro categorías. Primera categoría, la comunidad hebrea, que es pequeña, es muy chiquita. Ellos mismos dicen que son apenas 16, 17 millones de personas en todo el planeta. Mm, Si uno ve la ley del retorno del Estado de Israel, amplían un poco la consideración para que incluya las esposas, ciertos familiares, pero lo máximo, 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 no hay más de 30 millones de judíos en todo el planeta. Entonces, y evidentemente tienen puntos de vista de izquierda, de derecha, ultra religiosos, ateos, otros, de manera que una cosa es la comunidad, especialmente aquí en Argentina, donde hay una comunidad muy numerosa. La segunda instancia que hay que tener presente, innegablemente, es la religión judía. Yo como católico creo en pleno siglo XXI que discriminar a alguien por su religión, por lo menos yo eso no lo siento, no me nace espontáneamente discriminar a alguien porque sea budista o porque sea musulmán o porque sea judío o porque sea protestante. Yo soy católico apostólico romano. No creo que es un tema de confusión, no creo que es un tema de conflicto hoy en día. Tercera categoría, el sionismo, que es una ideología, insisto, fundada o creada a partir de fines del siglo XIX, especialmente con este doctor, este abogado Teodoro Herzl, que es el mentor, el padre del sionismo en el propio Estado de Israel, junto con otros, como ha sido León Pinsker y otros intelectuales más, que empezaron siendo de izquierda, no mayormente religiosos. Pero claro, es una ideología supremacista judía. Y la cuarta categoría, que es la que hoy está en todos los diarios, es el Estado de Israel, que es el resultado concreto a partir de 1948 de la ideología sionista de crear un propio Estado que, lo digo como argentino, gracias a Dios que fue en Palestina y no en Argentina. Cuidado, porque como decía Mark Twain, la historia no se repite, pero a menudo suele rimar. Entonces yo por eso le puse no Palestina o Argentina, como había dicho Teodoro Herzl en su libro fundacional, sino Palestina y Argentina. Porque si Palestina se transformó en lo que hoy vemos, este terrible genocidio que vemos bajo el régimen sionista del mal llamado Estado de Israel,
La próxima víctima, creo yo, vamos a ser nosotros, donde han logrado colocar en la presidencia de la nación argentina a un presidente que en la práctica es judío. En todos esos temas creo que hay que empezar a esclarecerlos, a aclararlos para que la gente entienda de qué se trata. Bueno, genial. Ahí tenemos las cuatro diferencias, ¿ok? Pueblo hebreo, religión judía, sionismo y Estado de Israel, ¿ok? Repito, el libro va a estar allí disponible para el que lo quiera leer en un link que está abajo en la descripción y en los comentarios fijados. Don Adrián, fíjese, vamos a hablar ahora del sionismo, que quizás es un poco la causa de tanto resquemor. ¿Usted de alguna manera entiende que se trata de una ideología racista, supremacista, que utiliza tanto el poder financiero como la guerra psicológica para imponer sus objetivos? Alguien que no esté de acuerdo, bueno, seguramente muchos, pero pudiera ayudarnos a entender con algún ejemplo el por qué esto. Bueno, sí, desde luego que sí, porque cuando uno habla de lo que es la guerra psicológica, mi visión del mundo actual es que estamos en la Tercera Guerra Mundial, casi le pondré una fecha, 11 de septiembre del 2001, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. ¿Y en qué se diferencian de la Primera y la Segunda Guerra? Bueno, la Primera Guerra Mundial en el siglo pasado y la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado fueron eminentemente guerras militares, con grandes bombardeos, gran violencia, etcétera. La Tercera Guerra Mundial, que también es violenta, pero es eminentemente una guerra psicológica. Y la guerra psicológica empieza por obligar al enemigo, que creo que somos toda la humanidad de quienes la están librando, a pensar como ellos quieren. Y una de las formas de hacerlo es una falsificación bastante integral de la historia. Hoy en día, en realidad, no hay una historia. La historia no es algo rígido. La historia es dinámica. La historia es flexible. Y hoy en día hay una historia que yo la llamo, obviamente, la historia de los ganadores. Es el relato de los ganadores, en este caso de la Segunda Guerra Mundial y de los ganadores de la Guerra Fría en adelante. O sea, la gente piensa que hay solamente una historia que es la de los ganadores, donde, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética salvaron al planeta de los malos, el fascismo alemán, el militarismo japonés, el fascismo italiano, etcétera. Sin embargo, después de esta guerra, esta historia oficial, va surgiendo a un nivel más pequeño una segunda historia, que es la historia de los derrotados, de los perdedores, que suele llamarse revisionismo histórico. Respecto de la Segunda Guerra Mundial, México tiene uno de los mayores contribuidores a esto, que fue Salvador Borrego, que dio una visión alternativa, una visión revisionista, que no digo que sea la correcta, pero si está la versión oficial, bueno, leamos, escuchemos la visión alternativa. Y creo yo que hay una tercera historia que es la historia desocultada. Cuando ciertos temas son ocultados sistemáticamente de distintas maneras, bueno, empiezan a surgir nuevos elementos que nos permiten decir, el relato oficial no es correcto, tampoco el relato revisionista es necesariamente correcto, y empiezan a surgir una verdad más importante. Que, para redondear la idea, lo que hoy en día los que promueven el sionismo, que están íntimamente ligados a y salidos de la historia oficial de la Segunda Guerra Mundial, que fue la mayor guerra en la historia de la humanidad, han volcado enormes cantidades de dinero, esfuerzo financiero, esfuerzo académico, financiamiento mediático a nivel planetario, para que la historia oficial sea la que todo el mundo lee y termina creyendo, inclusive con guerra psicológica practicada desde Hollywood. ¿Cuántas películas hemos visto donde sistemáticamente los enemigos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la ex Unión Soviética, siempre aparecen como los malos, hasta tal punto que solo mostrar en pantalla una bandera nacional socialista, ya la mayoría de la gente le da ciertos escalofríos por la espalda, uy, la bandera del mal, por así decirlo. Algo parecido quizás ocurrió con la bandera japonesa, etcétera, y eso ya es guerra psicológica, no a un nivel intelectual, sino a un nivel emocional. Bueno, todo eso creo que es lo que se ha utilizado, por lo menos hasta el 7 de octubre del año pasado, para justificar que todo lo que haga el régimen sionista impuesto y encarnado en el Estado, el mal llamado Estado de Israel, lo hacen por autodefensa, lo hacen con una justificación histórica. Lo que pasa es que la pasaron tan mal, fueron perseguidos y no hay posibilidad alguna hasta el día de hoy, recién ahora está empezando, de debatirlo.
Yo estoy de acuerdo. Pues ya, por eso lo digo, este libro lo escribí porque no quiero que vuelvan a pagar justos por pecadores. Innegablemente, la comunidad judía en Polonia, en Ucrania, en Rusia, en Alemania, en toda Europa, en Argentina, en Brasil, en toda América, Norteamérica incluida, ha sido sistemáticamente discriminada, en algunos casos perseguida, en algunos casos con cuotas de violencia. Estoy de acuerdo, pero nadie parece decir, ¿por qué no analizamos el porqué de esto? ¿Cuál es la razón por la cual fueron perseguidas, discriminadas, echadas a lo largo de distintas latitudes? Más de 1000 expulsiones en 2000 años. Claro, y tú acabas de dar la pauta, no es algo reciente. Bueno, ocurrió en Alemania porque los alemanes se volvieron locos. No, 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 no. Hay una historia de más de 2000 años donde ha sido persecuciones sistemáticas, y no solamente en Alemania, sino en las latitudes y longitudes más variadas. Entonces, lo que hoy hay que hacer, que sé que esta es la pregunta que el sionismo más odia. He sido víctima de dos causas penales por la DAIA, la Delegación Argentina de Asociaciones Israelíes, aquí en la mayor organización sionista en Argentina, por haber dicho, hay que plantear esa pregunta. ¿Por qué? Doy el siguiente ejemplo. Si yo me peleo con el vecino del cuarto A, el vecino del sexto B, el policía de abajo, el carnicero de la esquina, la escuela de enfrente, yo no puedo decir, lo que pasa es que son todos antisalvuchistas, son todos monstruos y yo soy un pobre inocente víctima. Alguien me diría, un amigo me diría, Salvucci, evidentemente algo estás haciendo, que vayas a donde vayas, estés a donde estés y te interrelaciones con quien te interrelaciones, siempre tenés conflictos y siempre terminás siendo víctima, por así decirlo. De manera que o todo el planeta tiene una tara, una patología psicológica terrible que se llama antisemitismo, o alternativamente, los sionistas tienen un comportamiento que siempre y sistemáticamente atrae estas reacciones sobre ellos. Sí, fíjese, yo le pasé un video hace rato en la mañana. Yo en mi misión periodística, bueno, a mí me enseñaron a hacer periodismo de una sola forma y es como lo pienso hacer, ¿no? Yo después que saqué este trabajo con Dani Alonso sobre el sistema financiero, la esclavitud financiera, bueno, porque entendemos que todos los bancos, todos los fondos de inversión siempre tienen un cabecilla que pertenece a esa especie de cabal que tienen algo en común, que bueno, son judíos, pues son J, BlackRock, los grandes bancos, los Rothschild, bueno, y para de contar. Este, Me escribió una persona, me dice, Antonio, tienes que entrevistar a fulano y a fulano para que tengan la otra parte. Bueno, yo le escribí a dos personas que aquí en México son muy conocidas. Uno se llama Hill White, apellido Hill White, siempre se me va el nombre, creo que es Rodolfo Hill White. Ahorita lo van a ver ahí. Y a Irving Gatel. Ninguno de los dos me respondió, ya tengo una semana, insistí un par de veces, pero no me responden. Sin embargo, yo quiero colocar un video del primero de Hill White, donde él explica y dice básicamente que eso es mentira, que Estados Unidos es aliado de Israel y que, bueno, el pueblo judío está perseguido porque ellos son los verdaderos defensores de la vida y que realmente detrás de Estados Unidos está la eugenesia, él le llama eugenismo, y que bueno, que en realidad hacen todo esto como un panfleto, como una especie de distracción para aniquilar al judismo y bueno, y incrementar el antisemitismo y todo lo demás. Yo quiero que veamos este video y venimos con la opinión de Adrián Salvucci. O sea, lo que tú estás proponiendo es de que toda esta ayuda que está haciendo ahora Biden y el apoyo tipo, o sea, tan inminente, o tan robusto de Estados Unidos y explícito, o sea, es una cobertura de algo, de una intención muchísimo mayor. Es una manera de darnos a tole con el dedo. Ellos tienen que hacer ese teatro porque si no lo hacen, descubrimos el juego. Pero Y es por qué muy, tienen que hacerlo? ¿Por qué tienen que hacerlo si en realidad es como, podrían parecer de estar un poquito más neutros? O sea, si el antisemitismo está en las élites de estas mentes, pues podrían mantenerse como un poquito más tenues, no ayudar al Estado de Israel. O sea, como decir, mira, la verdad te ayudamos por poquito y arréglate, o sea, arréglenselo ustedes y sería mucho más fácil que los árabes, o sea, que todos los, no sé, Irán y la Hezbollah y la Yihad, lo que sea, se metan a atacar ya muchísimo más rápido, directo a todo el Estado de Israel
haya un genocidio muchísimo más anticipado. Esto tiene que ver con la gramática política. Entonces, para la gramática política son todas aquellas reglas que son literalmente gramáticas, porque tienen que ver con eh, cuáles son los antecedentes que te permiten hacer cosas después, ¿no? Entonces, tiene que ver con el orden en el que dices las cosas y las afirmaciones que están permitidas y las que están prohibidas y qué tipo de afirmaciones puedes combinar, etcétera. Y dado que haces ciertas afirmaciones que convencen a la gente, entonces, ¿qué cosas tienes permitidas a hacer, ¿no? Todo eso es gramática política. El espacio de maniobra de la élite de poder de Estados Unidos para destruir el Estado de Israel depende de que los gobernantes de Estados Unidos sean percibidos públicamente como los más grandes aliados de Israel. Te voy a dar un ejemplo de cómo funciona esto. Para el mundo antisemita es muy importante esta idea de que Estados Unidos es el mayor amigo de Israel. ¿Por qué? Porque odian a Estados Unidos. Entonces, toda la gente que resiente el imperialismo gringo, que es pues casi todo el mundo, cuando ven lo que ellos creen que es la realidad, ¿no? Cuando creen que están viendo que Estados Unidos apoya con todo a Israel y es el mejor amigo de Israel, etcétera. Bueno, pues eso para ellos quiere decir que Israel es un estado imperialista, sino porque es tan amigo de los peores imperialistas del mundo que son los gringos, ¿no? Entonces, entre más robusto parece ser el apoyo de la clase gobernante estadounidense para los israelíes, más se fomenta el antisemitismo en todo el mundo. Es una consecuencia gramática. Es muy astuto lo que hacen. Pero es muy importante entonces distinguir los hechos que salen baratos de los hechos que salen caros. Y también los hechos que no tienen ninguna otra interpretación más que ser un ataque contra Israel, como meter a OLP Fatah a Israel. O, por ejemplo, un mes antes del ataque de Hamas contra civiles israelíes, Estados Unidos le liberó 6.000 millones de dólares a Irán, que es el papá de Hamas. Y después del ataque de Hamas contra civiles israelíes, Estados Unidos anunció 100 millones de dólares para Hamas. ¿Por qué? ¿Por qué habrías de darle dinero a Hamas? ¿Cuál es la justificación? Por supuesto que en público dijeron, no, esta es ayuda para, es ayuda humanitaria, civiles de Gaza, ¿no? Así es como lo venden en público. Pero inclusive ya los reporteros del sistema no pudieron con esa narrativa. Ni siquiera ellos pudieron con esta narrativa y le preguntaron al secretario de Estado gringo, le dijeron, oiga, pero ¿de qué está hablando para ayuda humanitaria? Si en Gaza no hay quien reciba ese dinero que no sea jamás. Por supuesto que se lo van a gastar en armas. Y el secretario de Estado dijo, sí, pues ese es un peligro, ¿verdad? Y entonces vamos a estar vigilando, vamos a estar observando para ver que no se lo gasten en armas. Por favor, ¿creen que somos niños de 3 años y que nos pueden dar a tole con el dedo? Y yo creo que tienen razón. Yo creo que a mucha gente sí le pueden dar a tole con el dedo. Y tenemos que ayudar a esa gente a despertar de los obvios absurdos que les están vendiendo. El gobierno de Estados Unidos no es un niño de 5 años. El gobierno de Estados Unidos sabe perfectamente bien que si le dan 100 millones de dólares a Hamas para ayuda humanitaria en Gaza, jamás se lo va a gastar en armas. Eso lo saben perfectamente. Y esas armas van a ser para matar, ¿qué? Sí, civiles judíos. Eso también lo entienden. Entonces, no es un error, por favor. Esta gente no se equivoca. Lo que pasa es que esta historia de que cometen muchos errores, ¿no? Porque nos la venden todo el tiempo. Nos dicen, híjole, qué mal salió la invasión gringa de Irak. Fue un fiasco. Qué terrible caos crearon ahí, todo lo hicieron mal, con las patas, no entienden nada, ¿no? Entonces todo el mundo sentado en su couch, ¿no? Viendo la tele, se siente muy superior al gobierno de Estados Unidos, pero qué tonterías hicieron, yo no lo hubiera hecho así, ellos no entienden el Oriente Medio, bla, bla, bla.
Por favor. Tienen el servicio de inteligencia más sofisticado del mundo. Por supuesto que entienden Oriente Medio. Lo que pasa es que cuando ellos entran a destruir Irak, tú tienes que pensar que les salió mal, porque si tú piensas que les salió bien, vas a querer armar una revolución en Estados Unidos. O sea, que hicieron todo eso a propósito, pues entonces son unos criminales. Entonces, claro, ellos tienen que armar la narrativa de que todo eso les salió mal, porque es la única manera de sostener la idea de que ellos son demócratas. Todo lo que pasó en Irak tendría que ser un error, si no, si eso es lo que querían, pues entonces Dios nos libre, ¿no? Pero eso es lo que querían, eso es lo que querían. Ellos, si te fijas, nunca han atacado a Irán, ni lo van a atacar, a menos que sea para generar una excusa para un ataque general contra Israel. Pero Bueno, don Adrián, yo, ahí está el video. Me gustaría su opinión. En realidad, este hombre, ¿cree usted? Yo lo siento una persona seria. He leído varias de las cosas que publica, y he visto otros videos, y la verdad que se ve que es alguien que ha repasado bien la historia. Bueno, pero tiene esta idea. Él es cristiano, de hecho, ni siquiera es judío. Pero me gustaría su opinión. ¿Usted en verdad piensa que Estados Unidos no es aliado de Israel y que están haciendo todo esto como una parafernalia para confundir a la gente, pero en realidad van detrás del pueblo judío y todo lo demás? No, en realidad entiendo su opinión, pero no la comparto. Tengamos presente que, como dije al principio, la historia no es algo rígido, no es algo científico, donde tú no puedes tener dos opiniones distintas sobre la matemática, ¿no? La matemática o la física tiene datos concretos y no puedes decirlos o contradecirlos. Pero la historia es distinta. La historia es un cúmulo enorme de distintos aspectos que uno los va viendo, donde incluido uno tiene que ser consciente que fluye la propia opinión y simpatía propia. Yo me crié en Estados Unidos, me crié en Nueva York hasta los 17 años. Tengo una opinión que no es imparcial, porque no es lo mismo que una opinión que pueda tener sobre China, donde jamás visité. No, es una opinión sobre Estados Unidos, donde viví, donde tuve amigos a favor, en contra, etcétera. De manera que el punto de vista de él, que es una opinión, hay que tomarla en cuenta. Yo no la comparto por la siguiente razón, porque uno ve, creo yo, que en definitiva, quizás por su vida o el devenir de su vida, está volcando una guerra psicológica o un aspecto de acción psicológica, debo decir, acción psicológica, donde trata de neutralizar lo que hoy es dentro de Estados Unidos, está muy generalizado, y es la enorme influencia que tiene el sionismo dentro de los Estados Unidos. Hay un muy buen libro del año 2006 que se llama el lobby israelí y la política exterior de Estados Unidos, de dos altísimos académicos de ciencias políticas. Una es John Mearsheimer, que fue el decano de ciencias políticas de la Universidad de Chicago, la Universidad Rockefeller, y el otro es Stephen Walt, que fue el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Harvard, donde demuestra en un libro muy voluminoso, muy bien referenciado, muy bien analizado, que es tal el poder que tiene el lobby sionista, especialmente a través de la mayor organización privada sionista de los Estados Unidos, que es el AIPAC, American Israeli Public Affairs Committee, el Comité de Asuntos Públicos Norteamericano-Israelí, es tal la influencia que tiene que logra torcer la política exterior de todos los gobiernos de Estados Unidos, no importa que sean demócratas o que sean republicanos, para que priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de los Estados Unidos. Llegan a la conclusión que a Estados Unidos le vendría muy bien tener buenas relaciones con el mundo árabe, con Arabia Saudita, con Siria en su momento, con Irak, le hubiera venido muy bien, pero es tal la capacidad que tiene el sionismo de torcer la política exterior norteamericana que lo ha metido en guerras que no fueron a favor de Estados Unidos, inclusive guerras donde norteamericanos han perdido la vida o han quedado desfigurados, lo que sea, como el caso de Irak, como el caso de Libia, como todas las distintas guerras, los ataques terroristas que también han sufrido en distintas partes de Medio Oriente, y creo que esto es algo que hay que tomar en cuenta. Y uno diría, pero ¿cómo logran eso los sionistas? ¿Cómo es que hay una suerte de hipnosis? No, es mucho más simple, dicen estos dos autores, Stephen Walt y John Mearsheimer.
porque financian muy copiosamente las campañas políticas de los senadores, de los representantes o los diputados, como lo llaman ellos, la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, los candidatos a la presidencia, los candidatos de quienes quieren llegar a ser ministros y viceministros en los distintos gobiernos, las gobernaciones de los estados, los intendentes de los municipios, que todo se basa en gigantescas cantidades de dinero, que eso, más el dinero con el cual financian CNN, NBC, las grandes cadenas ABC, CBS, The New York Times, Washington Post, que en definitiva, digámoslo claramente, hay que decirlo, hoy en día la política, ¿cuál es la herramienta que hace funcionar a la política, sea Estados Unidos, México, Argentina, la Unión Europea? El dinero. O sea, esto hay que tenerlo y hay que entenderlo muy, muy profundamente. La política no es un conflicto de ideas. Básicamente es un conflicto de quién reunió más dinero para su campaña. Ahora mismo estamos viendo como uno de los, no digo de los titulares, pero de las historias que hay que ir siguiendo día a día en estos momentos cruciales. Faltan 60 días, un poquito más, para las elecciones en Estados Unidos, y todos los días nos dicen, bueno, Trump juntó tantos miles, cientos de millones, pero Kamala Harris juntó tantos cientos de millones. Y uno diría, ¿pero qué tiene que ver los cientos de millones de Kamala Harris o de Donald Trump si estamos hablando de ideas y de políticas futuros? Pero claramente los mismos medios dicen, no, lo que importa es cuánto dinero. Yo recuerdo en la campaña que ganó Donald Trump en el 2016, en determinado momento una nota que le hicieron en CNN, faltaban 10 días para las elecciones, por allá por el 2016, y le preguntan, Mr. Trump, faltan 2 semanas, y por lo que veo, usted va a necesitar 200 millones de dólares para llevar una campaña exitosa. Y él responde mirándola, quedándose pensando, y dicen, sí, quizás no la pueda juntar, pero no importa, porque llegado el caso, lo pongo yo los 200 millones de dólares. Y eso es lo que también yo lo digo aquí en Argentina. Yo puedo tener ideas brillantes, o tú también, Antonio, ideas brillantes, ideas buenas, pero si no tengo los 50, 60, 100, 200 millones de dólares que se necesitan para llevar adelante una campaña exitosa en la República Argentina, grandes medios, notas que me van a hacer, que están bien pagas para que me den micrófono y cámara, si no logro el favor de quienes controlan el dinero dirigiéndolo para allá o dirigiéndolo para allá, según el caso, no voy a llegar. Y no solamente es quienes me van a favorecer, sino para neutralizar a quienes me van a desfavorecer. También hay que tenerlo muy presente, porque todos, si no lo tienen, lo van a inventar. Tenemos un cadáver en el ropero y en el momento oportuno le sacan el cadáver. Bueno, Donald Trump es tal el odio que él se ha ganado del Deep State, del Estado profundo, que le han sacado cadáveres por todos lados. Hasta van a decir, sí, un día le pisó la pata a un perrito con el auto y va a ser un escándalo nacional. Bueno, entendiendo estas cosas empezamos a entender que la Tercera Guerra Mundial es la guerra psicológica por excedente, y lo que tiene el sionismo a nivel planetario es una capacidad financiera absolutamente sin igual. Sí, vamos, quiero poner aquí, para que no se me pase, quiero poner 2 ejemplos de lo que explica don Adrián. El primero es este, fíjense, esto fue hace 20 días a lo sumo, sí, 15 de agosto, poco más. El IPAC es solamente la punta del iceberg. Esta es Mariam Adelson, que es digamos, la mujer de multimillonario, billonario Adelson, que le acaba de donar 100 millones de dólares a la campaña de Trump, ¿no? Como sabemos, es parte, pues, del grupo que mete presión política para Israel. Justo después de que habló ella, se subió Trump y dijo que le decepciona que el lobby israelí y judío no sea tan poderoso ahora como hace 15 años. Eso es para que se hagan una idea de lo que hablaba don Adrián. Y también les muestro esto que está acá, que ya lo poníamos en el documental con Dani Alonso, que es el tema de este congresista norteamericano que explica qué hace el IPAC, básicamente, ¿no? Que pone este que están viendo aquí, él es apellido Massey. Lo vamos a colocar para que lo vean completo, y él explica allí básicamente cómo trabaja el IPAC y con los senadores y los congresistas, pues, norteamericanos, los representantes. And I have Republicans who come to me and say, that's wrong what AIPAC is doing to you. Let me talk to my AIPAC person. By the way, everybody but me has an AIPAC person. What's that mean, an AIPAC person? It's like your babysitter, your AIPAC babysitter, who
is always talking to you for AIPAC. They're probably a constituent in your district, but they are, firmly embedded in AIPAC. And every member has something like this? I don't know how it works on the Democrat side, but that's how it works on the Republican side. And when they come to DC, you go have lunch with them, and they've got your cell number, and you have conversations with them. So I've had that's absolutely crazy. I've had 4 members of Congress say, "I'll talk to my AIPAC person." And it's literally what we call them, my AIPAC guy. I'll talk to my AIPAC guy and see if I can get him to, dial those ads back. Why have I never heard this before? It doesn't benefit anybody. Why would they want to tell their constituents that they've basically got a buddy system with somebody who's representing a foreign country? It doesn't benefit the congressman for people to know that, so they're not going to tell you that. Have you seen any other country do anything like this? Like No. Russia obviously determines the outcome of our elections. We keep hearing that. Does anyone have a Putin guy that they talk to? Not only do they not have a Putin guy, look, they don't have a Britain guy. They don't have an Australian guy. They don't have a Germany dude. De manera que esto que estamos hablando no es solo ruido. Ahí pueden ver, se hacen una idea de lo que intentamos decir. Don Adrián, y fíjese, me gustaría que nos ayudara a entender un poco cómo se usa esta herramienta, porque yo escucho al señor Gil White y a Irving Attell, los he escuchado con bastante detenimiento, he visto 3 programas enteros, y la sensación que me da es que en verdad son víctimas, decía, no, todos están en contra de nosotros. Hay un video donde dicen que todas las universidades en Estados Unidos están incentivando el antisemitismo y que los que están ahí arriba son antijudíos. Y yo, bueno, pero es que yo tengo otros datos, ¿vale? ¿Cómo es esto? y me gustaría que usted nos ayudara a entender, porque sé que lo explica de alguna manera en el libro, cómo usan el antisemitismo como herramienta de manipulación, si es que la están usando, ¿no? Lo usan como una táctica para silenciar, para digamos, deslegitimar a los que son, digamos, a los que se hacen preguntas pues, al respecto. Bueno, tú sabes que en toda acción psicológica suele haber modelos. Un modelo que se utiliza mucho en las películas de Hollywood y de Europa es el policía bueno y el policía malo. El policía bueno, cuando agarra al que ha sido llevado preso, le pega, lo insulta, lo empuja, y después viene el policía bueno y le dice, bueno, tened paciencia, ya sé que es medio violento, toma un cafecito, toma un cigarrillo, porque es una forma de ir implementando la dialéctica hegeliana, donde hay una tesis, una antítesis y luego una síntesis. Eso es parte de la guerra psicológica. Alguien dice, este es malo, y el otro dice, no, este es bueno. Se negocia y se saca una síntesis que a su vez es el punto de partida para una nueva tesis, antítesis y síntesis. Hegel, cuando lo promueve esto, era porque era la forma de llegar a Dios, pero la doctrina o la doctrina hegeliana por el comunismo, por ejemplo, es exactamente al revés. Parten de arriba para abajo para llegar a que el mundo solamente es materia, no hay religión, no hay Dios, no hay ninguna verdad cósmica más allá de la voluntad de los hombres. Digo todo esto porque hay que tener muy presente que es lo que se está utilizando hoy prácticamente para todo lo que sean las maneras de manejar la opinión pública, donde siempre va a haber gente más a la izquierda, gente más a la derecha, inclusive imponer cierto miedo. La guerra psicológica, una de sus principales piezas de artillería, es meter mucho miedo. Veamos cómo se desató la Segunda Guerra Mundial, veamos lo que fue el macartismo en Estados Unidos, que era muy promovido por los republicanos. Todos eran comunistas, cuidado, entonces había miedo y cualquiera tenía miedo de no ser acusado de ser comunista. En la República Argentina tuvimos un régimen cívico-militar que veía guerrilleros por todos lados y desapareció mucha gente fue perseguida, los que tenían el poder abusaron de él. Eso pasa permanentemente en la historia. Y hoy lo estamos viendo en Estados Unidos nuevamente, donde el Partido Demócrata toma una postura crítica del sionismo de derecha de Benjamín Netanyahu, del partido Likud, de todo ese gobierno que es absolutamente racista y genocida, toma una postura
favorable a Palestina. Yo no diría que es raro, pobre Palestina. Hace tantos años que son favorables a ellos y el resultado práctico es que son aniquilados, son destruidos, 60.000 muertos y hay como 10.000, porque hay como 10.000 enterrados entre los escombros en las distintas partes del estrecho de Gaza. Y uno ve que en definitiva es una forma de ir manejando, porque la forma de mantener el poder, de llegar al poder y luego mantenerlo, no es pasando de un bando a otro, no es que decimos, ahora el poder en Estados Unidos pasó a la derecha, los republicanos. No, hubo una elección y ahora pasó a la izquierda. No, 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 no. El poder está siempre por encima de la izquierda y por encima de la derecha. Yo siempre doy el siguiente ejemplo para mi país, Argentina. Es como manejar una bicicleta. Si tú te subes en una bicicleta, primero apretás el pedal izquierdo. Pero llega un momento donde te das cuenta que ya no podés apretar más el pedal izquierdo porque llegaste hasta abajo. ¿Qué haces entonces? Apretas el pedal derecho. Y cuando apretas el pedal derecho ves que la bicicleta se sigue moviendo hasta que pasa el mismo efecto con el pedal derecho y volvés a pedalear con el pedal izquierdo. La política se maneja como una bicicleta y esa es la forma como mantienen el vehículo andando y yendo en la dirección que quieren ellos, porque no solamente controlan los pedales, sino también el maniobro. La llevo a la izquierda, la llevo a la derecha y hacia donde sea. Y esto requiere mantener engañado a ese pobre, pobre ignorante planetario que se llama el votante, el que cree que está en democracia. Y yo en la Argentina al menos digo, acá nunca hubo democracia. No hay hoy, no lo hubo en los últimos 40, 50 años y no lo va a haber mañana, porque acá lo que hay es dinerocracia. Y el dinerocracia no se muestra abiertamente. Trata de decir, no, 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 el domingo hubo elecciones en la República Argentina, lo que nos pasó el año pasado, y ganó Javier Milei. Digo yo, una basura más, porque el kirchnerismo también es una porquería. Y en México pasa algo parecido y ahora también nosotros tenemos un presidente judío, Javier Milei, y México ahora en vez de tener una presidenta, asume una presidenta también. Y eso es extraño y es lo que tiene que llevar a la gente a pensar. ¿Cómo es que en un país, por ejemplo, como Ucrania, donde se llevaron adelante también campañas de este tipo? Un país que hasta febrero del 2022 tenía 41 millones de ciudadanos, la mayoría de los cuales eran cristianos ortodoxos y apenas menos del 1% de la población de Ucrania era judía. ¿Cómo es que terminaron votando? Terminó eligiéndose a un presidente judío, Volodymyr Zelensky, financiado por uno de los mayores multibillonarios ucranianos, Igor Gorodomovsky, que también es de la misma tribu de los peatones del Mar Rojo, como los trato de llamar eufemísticamente. ¿Cómo es que lograron ese efecto ahí? ¿Cómo es que lograron en Argentina, un país que es tradicionalmente católico, por más que ahora ha habido un suicidio del catolicismo del Vaticano, debiéramos decir, creciente suicidio del Vaticano? ¿Cómo es que también logra poner como presidente a un individuo que se identifica directamente con la religión del Antiguo Testamento, que va y se pone a llorar abrazando el muro de los lamentos? Si eso no es el sentido del pueblo argentino. El pueblo argentino es un pueblo generoso. No somos discriminantes contra nadie por su religión, pero muy pocos argentinos, salvo los miembros de la colectividad, de la comunidad judía, van a abrazarse a las lágrimas en el muro de los lamentos en Jerusalén. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿de dónde viene eso? Yo pienso personalmente, esto es y política, historia, y acá valen las opiniones, que se ha volcado tantos miles, quizás trillones de dólares, que hoy el mundo, porque no solamente es Ucrania, no solamente es Argentina, no solamente es México, no solamente es Estados Unidos, sino que es prácticamente todo Occidente, son esos trillones de dólares los que controlan, como dijo un gran escritor argentino, Hugo Wast, los nervios de la humanidad. Y controlar los nervios de la humanidad tiene mucho parecido con la dialéctica hegeliana. Acción que genera una reacción y la sintetizo para un nuevo síntesis, y ese síntesis a su vez pasa a ser una acción que genera una reacción, y así voy pedaleando con esta bicicleta de izquierda y de derecha. Y lo más trágico, Antonio, te digo lo último, es que ya en el siglo XXI no va más la izquierda y la derecha, no va más. Hoy lo que hay que pensar es en términos de arriba, poquitos sumamente poderosos, y abajo en esta estructura piramidal, que somos la vasta mayoría de nosotros, que depende dónde te ubicas en la pirámide, sos o terriblemente pobre si estás en la parte de abajo, o más o menos
clase media baja, clase media alta, vas sobreviviendo, pero seguimos pensando que es una cuestión de izquierdas y derechas, cuando ya la izquierda y la derecha tiene un único Estado mayor controlado ideológicamente por un conjunto de personas distintas en cada país, pero financieramente por el sionismo. Bueno, no se vayan porque queda la mejor parte de la entrevista. Está ya por aparecer la mejor parte de la entrevista, así que les ruego que no se vayan. Quiero nada más comentarles que don Adrián Salvucci nos puso su libro a disposición. Abajo en la descripción del video está el link. Vayan, descárguenlo. También está una información para los que quieran contribuir con él. Es extraordinario. Es un hombre que ha escrito muchos libros. Ahora con toda esta guerra que le han hecho, le han metido varias demandas. Ha tenido problemas, bueno, con las editoriales. Así que, bueno, ya es un intelectual que la verdad solamente por existir hay que darle las gracias. Así que ahí están datos para los que están en Argentina y los que están afuera, para que contribuyan, bueno, con algo. El libro es gratuito, pero es una manera de dar gracias, básicamente. Ya yo di mi parte en ese sentido. Y bueno, quiero también comentarles, gracias amigos miembros del canal, que cada vez son más. Por ahí, bueno, a la profesora Joe Bray de Panamá, gracias. A mi amigo Ricardo Urrechaga Gilarranz. Por cierto, ahorita terminando esto, subo un video exclusivo para miembros del canal, explicando todo el tema de Estados Unidos y el cuarto giro, ¿ok? Así que pendiente que ya va a salir por ahí para ustedes. Y bueno, a todos los que están ahí les ruego, activen la campanita, no solamente se suscriban al canal, activen la campanita, es muy importante para nosotros. Más del 70% de los suscriptores no le llegan las notificaciones de cuando estamos en vivo. Quédense porque ya viene la mejor parte de la entrevista, ya viene. Y recuerden, bueno, que estamos en nuestro canal Telegram, están en la descripción del video, en nuestro canal Twitter, ahí ven @elmercurioaon.com. Por supuesto en nuestro sitio web, @elmercurioaon.com, y con nuestras asesorías personalizadas y el grupo Los 50, que es para la gente que quiere ir, pues, bueno, tomando oportunidades en medio de la crisis, fortaleciendo su patrimonio, entendiendo, pues, el tema de la geoeconomía sobre todo, y tratando de protegerse contra la inflación. Todo eso está en la descripción del video y continuamos entonces con la segunda parte de la entrevista, que para mí es la parte, bueno, vital. Gracias ahí a todos. Saludos Jenny y Yolanda desde Colombia. Todos los que se fueron conectando, gracias. Mabel Molina desde Montreal, Enrique, y bueno, todos los que puedan, repito, colaborar de manera voluntaria con Adrián Salvucci, bueno, sería un golazo. Nos vamos entonces para Caterín Vázquez, dice, gracias Antonio, ¿para cuándo research sobre compras casa en Estados Unidos? Vamos a ponernos en eso. Por ahora te digo, Caterín, que están metidos en una burbuja extraordinaria. Yo buscaría comprar cuando esa burbuja explote, acumular efectivo y comprar cuando esa burbuja explote, porque puede que siga subiendo, pero en realidad ya estamos en el plano de la recontra super especulación y las burbujas todas explotan. Yo creo que meterse ahora allí es meterse en un mercado sumamente valorado, o sea, súper valorado. Creo que lo mejor sería esperar. Bueno, vámonos entonces. Y me preguntaban por Francisco Gil White. Ya yo le escribí 2 veces, igual que a Irving Gatel. No me contestan. Me encantaría traerlos y preguntar. Lo primero que le preguntaría es por qué a los judíos lo han expulsado de más de 1000 hogares, de más de 1000 países y regiones en 2000 años. Esa sería mi primera pregunta. Ya sé más o menos cuál sería su respuesta, pero ese es mi trabajo. Me encantaría tenerlo aquí, pero no me responden. Entonces, espero que entiendan. No es que no quiera hacer mi trabajo, es que no me responden. Estoy tratando de buscar otro por allí, pero la verdad es que los otros están en otros idiomas, entonces no es tan fácil. Bueno, muchachos, entonces seguimos entonces con la segunda parte de la entrevista. Quédense porque está buenísima. Sí, y don Adrián, me gustaría hacerle esta pregunta. A ver, hagamos un ejercicio imaginario. Ya o sea, vemos el estado del mundo, ¿verdad? El estado del mundo, vemos que el 1% de la población tiene la riqueza prácticamente total, el 99% está básicamente sumido en una esclavitud financiera. Vemos países como Japón, 265% de su deuda sobre el PIB, Estados Unidos 125%, España ni hablar, Grecia, Italia, países totalmente endeudados, el mundo endeudado. Y todo esto, bueno, ante un sistema de usura, intereses compuestos, que vienen, pues, digamos, de un sofisticado sistema que han venido perfeccionando estos grandes banqueros que arrancan, pues, desde milenios, pues, digamos, y que hoy lo tenemos en las grandes bancas públicas y privadas, sobre todo las bancas públicas.
entre paréntesis pública. Mi pregunta es, ¿cuál usted cree que es el objetivo final del sionismo? Es decir, ¿cuál es su escenario ideal? ¿No se parece ya demasiado a la realidad? ¿No, ya no habrán tenido éxito? ¿O todavía cree que van hacia otra etapa? Eh, Trate de ayudarnos a entender cuál sería el objetivo final de esta gente, si no es que ya lo han logrado todo. Bueno, en realidad en la historia de la humanidad no hay un destino final de ninguna nación, de ningún sector. En realidad la pregunta sería un poco vana como preguntarse ¿cuál es el destino final de la humanidad? No sabemos, quizás seamos Sí, no, reemplazados. no, pero yo me refiero al ideario, es decir, Sí. en la mente de ellos, de este concepto racista, supremacista, ¿cuál es, digamos, el objetivo más cercano a la meta? Yo diría que el objetivo más cercano en el tiempo y el espacio que lo podemos más o menos entrever es lograr que la totalidad del planeta les pertenezca y como bien dicen sus propios rabinos en el Talmud y en la Torá, que todos los pueblos del mundo sirvan al pueblo hebreo por una sencilla razón. No es porque sean mejores o peores que nosotros, no es porque sean más lindos, más altos o menos altos que cualquiera de nosotros, sino porque Dios los ha elegido. Entonces yo puedo decir, mira, el territorio argentino o el territorio de México nos pertenece porque históricamente que España, que Inglaterra, que la guerra tal, la guerra, bueno, fantástico. Podemos debatir históricamente, pero si yo te digo, no, pará, el territorio argentino es mío porque Dios me lo prometió. Fin de la discusión, ya no puedo decir más nada, porque si mi Dios me ha prometido esto y me ha prometido que, lo dice el Talmud, que los gentiles, los goyim, van a ser esclavos de esta minoría pequeña, ya no hay que, en realidad hay que combatir, que es lo que yo propongo en mi libro Palestina o Argentina para el pueblo argentino, esto hay que combatirlo, pero en realidad discutirlo es muy difícil, porque ¿cómo hago para discutir? Y lo hemos visto, porque hay los propios rabinos diciendo, nosotros vamos a manejar el mundo porque somos los herederos del propio Dios. Dios me ha prometido este mundo. Bueno, poco se puede decir al respecto. Y lo que tú dices también al principio es muy importante porque uno diría, bueno, pero ¿cuál es la herramienta que va a obligar a todo el mundo a obedecer, a arrodillarse, a subordinarse, a ser esclavo en el sentido más terrible de la palabra? Y básicamente, aunque no lo dicen así, nos lo dicen, sin embargo, a diario en los noticieros, en sus libros, en sus discursos, porque nosotros tenemos el dinero. Y esa es la pregunta clave. Tú fíjate que Argentina tiene una deuda externa más o menos del orden de los 700.000 millones de dólares. Hay distintas formas de medirla, pero si medimos la deuda pública del Estado, más la deuda de cada provincia, más la deuda de los municipios, más juicios que tenemos que pagar, que hemos perdido en el exterior y en el interior, son unos 700.000 millones de dólares. Ok. Estados Unidos, sin embargo, nos acaban de decir hace pocas semanas, nuestra deuda pública acaba de pasar el límite increíble de los 35 trillones de dólares. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿qué deudas terribles? Todo el mundo está endeudado, Estados Unidos, México, Argentina, toda la Unión Europea. Y la pregunta clave es, ¿endeudados con quién y por qué? Entonces, el tema de las deudas públicas. Déjeme hacer un paréntesis ahí. Amigos, si quieres saber la respuesta de eso que acaba de preguntar, yo hice un programa la semana pasada, le voy a poner el link ahí arriba, porque respondemos exactamente con quién y por qué. Pero continúe, don Adrián. Claro, o sea, es una pregunta simple que amerita que uno lo empiece a evaluar. ¿Quién es el acreedor? Exacto. ¿Quién es el acreedor? En Argentina, en este momento, Argentina está pasando un momento realmente muy difícil porque tenemos un presidente que él mismo se coloca como miembro de la comunidad judía, que no le interesa en lo más mínimo el sufrimiento del pueblo judío, jubilados, gente pobre. Tenemos un 63% de nuestra población que fue cayendo hacia la pobreza. Que alguien diga, bueno, errores políticos de los argentinos, te lo acepto porque los argentinos creen que están en democracia y no estamos en democracia en lo más mínimo. Podría decir lo mismo de Estados Unidos. Estados Unidos, yo que lo viví en los años 60, cuando me crié allá, era un país mucho más interesante, mucho más pacífico, con mejor estándar de vida que el desastre que vemos ahora, donde vemos a los que están drogados caminando por las calles de Filadelfia o las calles de San Francisco de una manera que es realmente terrible. Estoy hablando de chicos jóvenes, blancos, hispanos, negros, de todos los La orígenes. cantidad de homeless es increíble. Claro,
¿Cómo se ha venido abajo? Y uno diría, bueno, evidentemente, digo, voy a decir la frase terrible, la democracia no funciona. Y yo digo, la democracia no funciona porque no hay ningún país que tenga democracia. Tenemos dinerocracia, sea el país que sea y en los niveles que sean. Entonces, la pregunta es empezar a abordar estas preguntas para preguntarse, bueno, ¿y todo el dinero a dónde fue? Porque Argentina, si tiene 700.000 millones de dólares de deuda y somos 47 millones de argentinos, cada argentino debiera vivir bien y sin embargo no, el 63% estamos debajo de la línea de pobreza. ¿Quién se llevó ese dinero? Y yo la pregunta que planteo a mi pueblo es, ¿cuánto le debemos? ¿A quién? ¿Y por qué? Porque este sistema, desde lo privado, que logra financiar las campañas de los que luego son presidente, vicepresidente, senador, ministro, diputado, evidentemente son financiados por alguien que les interesa. ¿Y por qué les interesa? Porque son la gente que después, desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires, desde la presidencia de la Nación, van a endeudar al país y van a endeudar al país para decir, bueno, tomamos un nuevo débito, un nuevo crédito, Argentina, 700.000 millones de dólares. Cualquier presidente que venga, bueno, le voy a agregar 20.000 millones de dólares. Más sí, dale que va, si no se nota. Ya es tan grande, lo mismo en Estados Unidos. Están financiando a Israel, financiando a Ucrania, financiando por todos lados, tirando el dinero por la ventana. Y uno diría, pero no hay control. Por supuesto que no hay control, porque los que firman esas leyes, decretos, decisiones, son los que son financiados por el dinero para justamente hacer eso, tratando que se note lo menos posible. Finanzas es un ejemplo fantástico, donde todos nos dicen, no, Argentina no, tiene un servicio de la deuda, tiene un nuevo bono. Todos eufemismos por todos lados. Hay un ejército de expertos explicando por qué en este canje de bonos tuvimos que canjearlo para que podamos entonces seguir pagando, etcétera, 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 etcétera. Nadie toca ni dice la palabra clave, usura. Este es un sistema que está basado sobre la usura. Por lo menos el mundo musulmán lo tiene más claro y lo dice. Nosotros ni siquiera lo podemos decir. Los cristianos lo teníamos también vetado en su momento. Ya ahora está totalmente permitido porque el propio Vaticano cayó en la desgracia decidida de tener unos escándalos financieros en el Instituto de la Obra Religiosa, que es el Banco Vaticano, tan terrible, tan escandaloso, tan mafioso, que ¿quién va a creer en el Vaticano? Entonces ya la iglesia que solía decir la usura es un delito, ya no lo puede decir, porque ellos son parte de la usura junto con la mafia. Fíjate vos, y dijo mafia, el presidente Javier Milei en campaña llegó a decir, porque él odia al Estado, él dice que el Estado es una porquería, es una basura. Y yo se pregunta, si alguien odia tanto el Estado, ¿para qué trabajó tanto para hoy ser la mayor figura en el Estado público, o sea, presidente de la República? Y en una nota que le hicieron periodística, que hizo bastante revuela, dijo, yo, si tengo que elegir entre el Estado y la mafia, prefiero a la mafia, porque la mafia cumple, la mafia compite, la mafia trabaja, pero el Estado no. Claro, está confundiendo el Estado, esto es muy importante decirlo, no confundir el Estado nacional soberano, sea de México, de Estados Unidos o de Argentina, no confundir el Estado nacional soberano con los gobiernos. El problema no es del Estado, el Estado argentino no es ni bueno ni malo, es neutro, es un conjunto, una estructura, una estructura virtual que uno puede decir, lo puedo mejorar un poquito acá, voy a cambiar la constitución, pero básicamente no es ni bueno ni malo y es corregible. El problema es el mecanismo a través de los cuales un ciudadano cualquiera o un ciudadano de donde venga, del Estado, se transforma en presidente de la nación, en ministro de la nación, en gobernador. Ese es el problema. Y uno diría, bueno, entonces modifiquemos el sistema a través de los cuales los ciudadanos acceden a ser presidente, vicepresidente, etcétera. Bueno, eso está basado sobre el dinero. Y recién tú dabas un ejemplo, ahora lo estamos viendo en Estados Unidos, que es la elección más importante de Occidente y del planeta probablemente. Y uno diría, bueno, el viejito Biden se bajó, lo patearon ya sabes dónde, ahora está Kamala Harris, que de ser la vicepresidenta menos popular, de repente es una luminaria, de repente es una estrella intelectual que brilla para todos los Estados Unidos, y muchos están diciendo, bueno, ojalá que gane Trump, pero si gana Trump,
el sionismo en Jerusalén y en Tel Aviv van a estar aplaudiendo, Ah. porque es más pro Bibi Netanyahu, es más pro-sionista Donald Trump, históricamente, que los propios demócratas. Es una tradición que vienen teniendo, especialmente, y esto también lo digo en mi libro, el sionismo cuando nace a fines del siglo XIX es eminentemente, digamos, socialista. O sea, sus fundadores, Teodoro Herzl, Leon Pinsker, hasta los fundadores del Estado de Israel, no eran gente tan religiosa. Pero después de la Guerra de los 6 días, donde creen que Dios dio un indicio muy fuerte a favor de que el mundo le pertenece al sionismo, fue migrando hacia la derecha. Y hoy los rabinos de la ultraderecha, especialmente lo de la Chabad Lubavitch, que tiene 4.500 sedes en todo el mundo y maneja una trillonada de dólares y euros y pesos inimaginable, son los que han copado la banca, por así decirlo. Son los que están a cargo de buena parte del sionismo. Por eso, mucha gente se sorprende. Pero ¿cómo es que Netanyahu sigue ahí? Los propios israelíes de izquierda, la gente buena, han salido en grandes No manifestaciones lo para quieren, que... sí. Y sin embargo, ahí sigue. El presidente de Estados Unidos le dijo, por favor, Bibi, deja de matar a tantos niños en Palestina. No me importa. La ONU le dijo, deje de matar tantos niños. No me importa. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Bibi Netanyahu y no me importa. Y yo digo, si alguien en este planeta le puede decir no me importa al presidente norteamericano, a la ONU, a la Corte Penal Internacional, ¿cuál es la conclusión? Que esta gente son dueños del planeta. Claro. Esto es lo que hay que entender. Son dueños del Y, planeta Tierra. y estuvo en el Congreso de los Estados Unidos y fue aplaudido como un semidios por horas ahí, por más, bueno, no sé horas, pero por lo menos 30 minutos. Una ovación empezando, una ovación en el medio, una ovación al final. Decade after decade. Second, my country, Israel, the one and only Jewish state. Y wow, bueno, increíble, ¿no? Don Adrián, fíjese, ya para terminar, me gustaría una reflexión suya en cuanto a, estoy notando que está resurgiendo una especie de melancolía universal por los líderes de antaño. Lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo, yo lo veo mucho en las redes, sobre todo en Twitter, lo estoy viendo en amigos que pregunto en España. Hemos visto como en Argentina un resurgimiento de esa nostalgia de, oh, recuerda los tiempos de Perón, recuerda los tiempos de Napoleón. Bueno, de eso no se acuerda nadie, pero cada vez los vemos más, o sea, que lo recuerdan, que lo expresan, ¿no? Por ahí algún escritor, algún influencer, recuerdan los tiempos um, de Hitler, recuerdan los tiempos, y para de contar de Franco, de estos ciudadanos, de Mussolini, estos ciudadanos que, bueno, la historia ya les puso un lugar les puso un puesto allí, pero estamos viendo ese resurgimiento, esa nostalgia. Mi pregunta es, ¿el pueblo los está extrañando a ellos o está extrañando más bien a políticas soberanistas donde la gente vivía mejor, estaba menos endeudada, donde podía tener vacaciones, donde podía tener una familia numerosa, donde el Estado respondía ante algún tipo pues de calamidad, donde se vivía en mayor armonía, donde no veías tantos conflictos sociales, migratorios, delincuencia? No sé si me explico. ¿Hay una nostalgia por estas personas o por las políticas que estos tipos representan? Bueno, acabas de hacer una síntesis más que perfecta de cómo eran los distintos países cuando tenían una auténtica soberanía nacional que era encarnada por distintos líderes en su historia. Charles de Gaulle en Francia, por ejemplo, sin ir más lejos, que es uno de mis favoritos, te digo la verdad. Le confieso que también es mi favorito porque Sí. fue el que realmente se dio cuenta del monstruo que venía con Estados Unidos, el tema del oro, el tema del manejo financiero, fue el primero que advirtió, hombre, esta gente viene con fuerza y al final tuvo mucha razón. Y sacó a Francia de la OTAN y mantuvo una
fuerza nuclear alternativa, pero no dependiente de un comandante norteamericano. Hasta tal punto que el ejemplo de Charles de Gaulle fundando la Quinta República Francesa en 1958, yo lo usé, y ahora no por falta de recursos, como una propuesta política en mi país, que era el proyecto para la Segunda República Argentina. Si Francia va por la Quinta República, y nosotros no podemos dar el lujo de ir por la Segunda República, que fue una forma de decir: Francia, como estaba planteada hasta 1957, no funciona. No funciona como Estado soberano. Fundemos una Quinta República presidencialista donde él la encarnó. Y en su momento otros países, el caso de Alemania, el caso de Italia, el caso de Estados Unidos mismo también, el norteamericano, añoran la época de John Kennedy. Sí. Tengamos muy presente, y hasta me permitiría dar dos fechas que para mí son clave y vale la pena mencionarlo, Antonio, que fue el 17 de enero de 1961, donde un presidente que fue bueno, republicano, Dwight Eisenhower, excomandante de todas las fuerzas militares, El hombre grande de la Segunda Guerra Mundial. el hombre grande de la Segunda Guerra Mundial, general de las Fuerzas Armadas norteamericanas, cuando le estaba por entregar el poder a John Kennedy, 17 de enero de 1961, dijo: y cuidado con el establishment militar industrial que está cobrando demasiado poder, 1961. Y después, en 1962, el 27 de abril, en el Club Nacional de Prensa, John Kennedy, del Partido Demócrata, dijo: tenemos que ser muy cuidadosos con los que son sociedades secretas, tomar juramentos secretos, a tomar medidas secretas. Cuidado con esto, que prácticamente hoy ha evolucionado en el Estado profundo que gobierna Estados Unidos, no importa que sea un viejito descerebrado del Partido Demócrata o sea un hombre medio anaranjado con un flequillo raro del Partido Republicano. Hay que entenderlo, ya la gente que nos muestran no son los que están a cargo. Y el volver a esa idea, yo creo que aquí hay una pauta muy interesante que la dejó un gran psicoanalista suizo, Carl Gustav Jung, que hablaba del inconsciente colectivo. Y en alguna medida, el Estado-nación soberano, olvidemos de qué país, de todos los países, es un representante del inconsciente colectivo de cada pueblo, porque los pueblos no son iguales, son distintos, y está bien que sea distinto. Hoy quieren globalizarnos a todos y que sea un único gobierno mundial privado, que es lo que ellos quieren, pero en realidad yo entiendo que los chinos se organizan según su historia, su lenguaje, su cultura, su ADN, y los europeos lo hagan a su manera y los argentinos lo hagamos de otra manera, porque somos todos descendientes de razas distintas. Por eso no es casualidad, y en esto el sionismo tiene un trabajo excepcional, porque lo vienen promoviendo permanentemente. Quieren fusionar todas las razas. Llevemos a musulmanes, llevemos a gente de color, negros, llevemos a chinos, mezclemos Pero todo. entre ellos no. Entre ellos no, porque justamente cuando uno mezcla las razas, las mezcla, y Netflix, miren las películas de Netflix y de Hollywood, es permanente mostrar un blanco con una negra, etcétera, como diciendo: mézclense, porque parece que quieren que todo el resto de nosotros, los futuros esclavos, seamos color café con leche. Pero como tú bien dices, ellos no, ellos tienen que estar siempre por encima porque van a ser los herederos de este premio que les ha dado Dios. De manera que sí, hay que tenerlo presente y ser muy cuidadoso, porque no creo que la propuesta razonable, creo que vas a estar de acuerdo conmigo, y la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, es volver entonces a épocas anteriores donde todo se volcó en un hombre inspirado. En un caudillo. Se llame Hitler, se llame Perón, se llame De Gaulle, por una sencilla razón muy práctica, porque aunque sea el mejor líder que pudo haber tenido Alemania o Argentina o Francia, se mueren. Y aparte el poder total termina cansando, y es muy difícil. Ninguno de estos grandes líderes, sea Hitler, Perón, realmente pudo tener un heredero que siguiera su tarea. Y se termina desfigurando todo, y a la larga eso no funciona. ¿Qué es el problema de Rusia ahora? Tienen un gran estadista a cargo de los destinos de Rusia, pero a Putin le va a ser difícil, y se nota que él está buscando la manera de que cuando termine este escándalo en Ucrania pueda tener un relevo que siga en el mismo camino. Y a la larga sí, la historia, justamente como es dinámica, no es programable. No puedo meter los datos históricos en una computadora con inteligencia artificial. La historia es dinámica, cada vez más dinámica, y cuando algo es muy dinámico, es cada vez más difícil de predecirlo. Sí, me hizo acordar, don Adrián, cuando habló de lo de las razas.
Algo esto muy personal. El otro día bajé, o sea, terminé mi trabajo acá y bajé, bueno, cené y tal, y estaba esperando, o ya empezaron las finales del béisbol aquí en México, del béisbol profesional en México, y bajé a ver un rato un juego. Yo cuelgo una hamaca ahí, tengo un televisor y me pongo a ver el juego. Resulta que mi bebé, la chiquitica, botó el control remoto. No lo encontramos, esa noche no lo encontramos. Pero ese televisor tiene una cuestión ahí que se llama Fire TV, que es otro control, que no es lo que yo necesitaba, sino era lo cierto que fue, intenté prenderlo con ese y no me permitía ver lo que yo quería ver, pero me doy cuenta que está El Señor de los Anillos, la nueva versión. Yo recuerdo de muchacho ver mucho El Señor de los Anillos, bueno, cuando yo tenía tiempo, pues no tenía hijos, el ocio, pues, ¿no? Bueno, el nuevo Señor de los Anillos, mi estimado, lo vi, medio vi y lo tuve que apagar. Bueno, la mitad de los actores son negros. Todo. No porque yo tenga problemas con los negros, sino que es una historia escrita por un blanco para tierra de blancos, en una fábula blanca, donde los hombres eran blancos. Entonces, como todo el tema woke y, y controlan todo el Netflix, controlan todo, bueno, ahora vamos a meter a esta gente aquí. Y está bien, yo no tengo problema, pero se ve tan artificial, porque si fuera natural, los hubiesen metido en la primera serie, estuvieran los negros ahí, pero no están. Entonces, me acordé de la cuestión y digo, wow, ¿cómo quieren meter por la fuerza algo, no? Y evidentemente ingeniería social a todo lo que da. Bueno, don Adrián, dígame. Un último comentario, porque acabas de dar en un tema que es muy caro a mis sentimientos, que es el tema, bueno, el mito de El Señor de los Anillos. Tú sabes que Tolkien escribió El Señor de los Anillos para la raza blanca, era un inglés para el ADN de las estirpes blancas, pero es en la versión en espejo de otra obra de la cual yo soy realmente un fanático y la conozco muy bien, y he escrito un libro al respecto que se llama El Profeta de la Edad de Hierro, que es El Anillo del Nibelungo del gran compositor germano Ricardo Wagner. Y son 4 óperas, no es una, son 4 óperas, El Oro del Ring, La Valquiria, Siegfried y El Ocaso de los Dioses. Y en esa ópera creo que le habla directamente al inconsciente colectivo de las estirpes germánicas y estirpes blancas, y en alguna medida ahí sí estamos entrando en este tema, y con esto redondeo, que es necesitamos volver a canalizar el inconsciente colectivo de lo más saludable de Occidente, viendo cómo el enemigo de Occidente está tratando de destruirlo desde sus raíces, desde su ADN directamente. Y quizás por ahí pase la cosa. No se trata de decir, necesitamos un nuevo Perón en Argentina, o un nuevo Mussolini, o un nuevo De Gaulle en Francia. Si viene bueno, me parece fantástico. Si vinieron un De Gaulle en Argentina, yo estaría muy contento. Pero no pasa por ahí. Pasa por rescatar, revivificar el inconsciente colectivo de nuestras distintas estirpes, que no son todas iguales, de nuestras distintas estirpes. Creo que China esto lo ha logrado en una medida importante, Rusia en cierta forma también, pero Rusia es un imperio más que una raza, y empezar a saber que por ahí pasa la cosa. Tenemos que alejarnos de esta globalización, alejarnos de esta materialización, alejarnos de esta locura que está hoy imperando sobre el mundo, y estamos todos mirando Netflix y Hollywood sin entender de qué se trata. Así es. Y bueno, por mi parte, amigos, yo repito, mi mayor crítica es ante la usura. Creo que es lo que más me pega, es lo que más yo critico en este canal, más allá del tema religioso, de que se crean superiores. Yo creo que nos están lastimando a todos con la usura, nos están convirtiendo, ya nos convirtieron en la gran mayoría del mundo en esclavos financieros, que no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar, que vivimos endeudados, que vivimos con problemas de todo tipo, que no pasamos tiempo con nuestros hijos, sino metidos en el teléfono, no sé qué. Todo eso es parte de ese sistema enfermizo en el que estamos hoy, en donde todo se relaciona, ¿no? Y nos viven inundando, por supuesto, porque son los que influyen en los medios de comunicación, bueno, para que creamos que hay un héroe y un malo en la historia, para que creamos que tenemos que pensar que son los de la izquierda o los de la derecha, y vivimos totalmente confundidos cuando el enemigo para mí es el quien está a cargo de ese sistema que nos esclaviza financieramente, entre otras cosas. Bueno, don Adrián, gracias por estar con nosotros. Les repito, amigos, vamos a tener el libro en un link que está allá abajo. Yo les ruego que vayan y lo busquen. Y por supuesto, ahí también va a haber un link de don Adrián para colaboración, para todo el que quiera colaborar por el trabajo que ha hecho don Adrián para poner ese libro en sus manos. Por favor, si usted tiene el corazón grande y sabe el esfuerzo que le toma un escritor ponernos eso en nuestras manos, colabore. Van a estar los 2 links, el del libro
y el de la colaboración que va a ir directamente a don Adrián Salvucci, que aparte lo usa para otros proyectos, para darnos luego más material o más contenidos del cual pues nutrirnos y tener las herramientas suficientes para tomar decisiones a tiempo. Así que muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos las próximas semanas. Bueno, fíjense, antes de irme, quería comentarles rápidamente, el libro es totalmente gratuito, lo pueden bajar, pero están ahí, hay información para que colaboren con don Adrián, los que puedan y los que quieran, ¿ok? Es totalmente voluntario. Saludo a todos los que estuvieron aquí, repito, los miembros del canal, muchas gracias siempre infinitas, activen su campanita. No vi tantas preguntas, fue algunos comentarios. Dice aquí Sir Manta, mi amigo Sir Manta, estoy contra la usura, es un atentado contra la humanidad. Sí, bueno, es un sistema que ya está en todos lados y es parte lamentablemente, pues, de este sistema de esclavitud invisible en el que nos metieron. Por aquí dice, los niños ya no serán propiedad de sus padres. Bueno, no, esperemos que no, por supuesto. Richard Rivers dice aquí, Antonio, los sacerdotes egipcios de tu amigo Just Tulin. Bueno, hay gente que está como con mucho odio por dentro. Yo no entiendo, bueno, sí entiendo dónde sale tanto odio, ¿no? Es tanta información, bueno, nos han hecho tantas cosas, tanta ingeniería social. Yo lo que le recomendaría es, intenten sacar lo mejor de cada quien. Tú no puedes estar de acuerdo con todos y menos con todos al mismo tiempo. Ya tú tienes tu opinión construida, pero lo mejor, yo por lo menos, yo estoy loco invitando a este Francisco Gil White porque me lo da a mí. Yo no opino como él, pero ¿cómo decir? Mi esencia como ser humano es no dejar que una opinión construida se quede allí. No, yo tengo que seguir construyéndola con cada vez más y mejor información. No me puedo quedar ya estancado y escuchando solo una cámara de eco que me dice, no, repite 1000 veces lo mismo. No, yo tengo que escucharlo. Así, bueno, date cuenta, yo soy suscriptor y lo pago como cualquier. Yo soy suscriptor de The Economist, que es el de los Rothschild, de tantos, son unos 3 o 4, de Foreign Affairs. Es el enemigo, lo entiendo, lo sé, pero tengo que leerlo, porque si no lo leo no lo entiendo, no sé lo que me proponen. Eso es lo que yo intento decir yo entiendo que no piensen como tú. Digamos, los que son de izquierda, los que son de derecha, no sé qué. Pero no te quedes en ese odio, más bien di, ok, bueno, aquí no estoy de acuerdo, pero voy a quedarme con lo mejor. Y busco más, y busco más, y busco más. Ese es mi trabajo, ¿me entiendes? O sea, mi trabajo aquí es no quedarme y convertirme en una cámara de eco. Ah, mira, ahí odian a los judíos, ahí no sé qué. Ahí yo realmente, el pueblo judío entiendo que es un pueblo igual que cualquiera de nosotros, igualito. Hay una élite que, bueno, tienen sus intereses, eso es otra cosa. Pero lo mismo pasan con los arios, con los que se creen superiores. También tienen los eugenistas, tienen su enfoque. Y bueno, y pare de contar, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con esto es, no nos quedemos en el odio, más bien busquemos qué me sale mejor. O sea, ¿quién me da algo para yo seguir buscando, seguir investigando, y no quedarme en una cámara de odio, en una cámara, bueno, de odio y una cámara de eco? Dice, la gente está mononeural. Antonio, ¿cómo ha crecido tu canal? Gracias, René, de corazón. Sí, yo lo que entiendo es no casarme con nadie. Bueno, es parte de mi trabajo. Si me caso con alguien o con algo, ya, bueno, perdí mi labor como periodista, ¿no? Antonio, por favor, busca hablar de Alfred Leucher. Sí, ya sé quién es. Te aseguro que intentamos siempre, pero a veces no es tan fácil, hermano. Muy cierto, hay que mirar y analizar. Claro, decir, o sea, el punto es no quedarnos sembrados porque entonces no avanzamos, nos quedamos siempre en lo mismo. Repito, yo no comparto casi nada de lo que dice Francisco Gil White, pero me parece sumamente interesante. Y cada vez que veo me lanzo un video para entender, porque aparte hay un montón de cosas que son verdad, porque estudió la historia en verdad. Y lo he invitado, ya le he mandado 3 correos y nada, ¿no? Y nada. Entonces, lo que les quiero decir es, no seamos tan visceral. Bueno, aquí lo dice la profesora exactamente, no seamos tan viscerales y abramos la mente, como dice Panchito. Es decir, pero para abrir la mente hay que buscar y hay que aprender a escuchar, así no lo que no nos guste, ¿me entiendes? Antonio, busca a Germán Rudolph. Por lo menos Stulin, él piensa, algo que tiene mucho sentido. Stulin piensa que los judíos
realmente es una carátula, pero que detrás hay otro poder que es mucho más invisible y que se remonta, dice él, a los egipcios. Por supuesto, no son egipcios, son los que se remontan. Esa es su teoría y yo estoy investigando, tratando. Y si te das cuenta lo que dice él y lo que dice Francisco Gil Guay, los tipos ni se conocen, pero en el fondo me pone a pensar, hombre, claro, porque tiene mucho sentido. Gil Guay dice algo interesante. ¿Cómo es que nosotros, si sabemos que el mundo entero somos antisemíticos, ¿no? Antisemitistas, y no nos gustan los judíos? Y la verdad es que hay una creciente muy grande. De hecho, casi todos los que estamos aquí entendemos que los judíos son el problema, ¿no? Muchos de nosotros creemos que los judíos son el problema. Pero al mismo tiempo decimos que ellos son dueños de los medios. Se supone que si son los dueños de los medios, ellos tienen que buscar la manera de que eso no, o sea, tú y yo no pensemos así. No deberíamos pensar así, ¿cierto? Pero en realidad lo pensamos. Entonces, lo que le trato de decirte es que lo de Stulin es interesante también, porque quizás en verdad los tipos son usados como una especie de frontón. Repito, la élite es la que a mí me preocupa, no el pueblo judío, esa élite. También siempre le preguntaría a Gil White, hombre, ¿por qué los han expulsado de más de 1000 lugares en 2000 años? Por eso que lo invito y le he escrito ya 3 veces, pero bueno, ese es parte de mi trabajo. Hombre, gracias Laura, mi querida miembro del canal. Me iba a meter una de estos progresistas de izquierda, porque ahora nos metieron la presidenta. Le falta pronto que digan el presidente. Se dice el presidente o la presidente, es la que preside, el que preside. Nosotros no decimos el adolescente o la adolescenta, decimos el adolescente porque es la que adolece. Ya me iba a meter una de miembra y miembro. Gracias, mi querida amiga. Y bueno, por ahí nos vamos. Cristian Marí dice, buscar, escuchar, razonar, tener una visión. Así es. Me quedé este ratico más porque me quedé este ratico más. Los que guían tal, sí, bueno. Para ver, todos somos semitas. Eso es correcto, aparte, ¿no? También se han apoderado también de muchos términos. A mí me cuesta pensar lo que dice Gil White, que el lobby estadounidense no trabaja para ellos, imagínense, pero es interesante, hay que escucharlo. Bueno, ahora sí me fui. Voy a un rato a compartir con la familia en la playa. Vamos a ver si podemos ir a misa primero y si no, nos vamos a la playa. Muchos años que no vemos a los medios. Sí, Maye, tú y yo no vemos los medios. Y un grupo, pero la gran mayoría... ¿Por qué tú crees que tú vas a un aeropuerto y en un aeropuerto lo que están puesto es CNN o la BBC o en un gran... todo lo que es público, ahí está puesto, son los medios y es lo que ve la gente. Lamentablemente todavía. Bueno, familia, ahora sí, me fui. El Talmud, sí, no sé qué, la masonería, dice, sed de perfecto, muy padre perfecto, se ha llamado a ellos. Bueno, nos vemos entonces la próxima semana con una entrevista de Eduardo Sanguinetti. Chao, amigos.